Espérenme. Ahí está grabando. Bueno, y el mes pasado entonces, el padre Gustavo Boquín, que es el vicerrector de integración, nos iluminó sobre el tema de la transgresión de lo sagrado desde una visión pastoral, ¿no? Desde su ser sacerdote y pastor en la UCA, ¿no? Como vicerrector de integración, nos amplió la mirada de la transgresión en una mirada esperanzadora, ¿no? No la transgresión desde una mirada en el cual nosotros podemos decir, bueno, transgredimos la ley desde ese punto de vista, sino cómo Dios transgredió eh, su, propia, su propia ley, ¿no? Haciéndose hombre, un Dios que se hace hombre. Y eso nos dio una mirada muy esperanzadora. Y hoy día entonces el doctor Juan Manuel Rubio, que paso ahora a comentarles brevemente algo de su currículum. Él es psicoanalista, expresidente de Mayéutica, institución psicoanalítica, es doctor en psicología, profesor titular ordinario en la Universidad Católica de Psicología Jurídica, de Psicoanálisis Lacaniano y de Orientaciones Actuales de la Psicología. Y sus últimos libros son Existencia y Misterio, Lenguajes y Discursos. Así que ahora, sin más, los dejo con el doctor Juan Manuel. Bienvenido y muchas gracias por iluminarnos desde esta perspectiva. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. En principio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a IEMPER. Ya son varias las veces que me han invitado en distintas ocasiones, así que si bien no pertenezco, de algún modo estoy como en casa. Así como en la UCA estoy como en casa, también me siento como en casa con Marina, que esperemos que se componga prontito de esto que le pasa. Hace muchísimos años que hemos trabajado juntos en la universidad y que hemos participado en muchas cosas. Y en especial para hablar de una cuestión que es tan cara a nosotros, y a su vez voy a compartir una pantalla mientras charlamos. Resulta tan actual, tan problemática, y por mi parte le diría con preguntas más que con respuestas. Cuando charlábamos un poquito de la organización y bajo el título general de lo sagrado y la crisis, y a partir de ahí, para este ciclo de estos 3 encuentros, pusimos la transgresión de lo sagrado, bueno, fue un disparador que en principio se presta como para poder tomarlo por muchos lados. Les cuento así muy simplemente por dónde voy a recorrer. En principio, definir mínimamente qué entiendo para la ocasión por transgresión. Después, de qué manera entender la transgresión de lo sagrado poniendo el acento en el genitivo, en el de, lo cual nos abre el campo como para poder tomarlo, y en función de eso entonces, de algunos autores mostrar cómo muestran la crisis actual del orden de lo sagrado y algunas implicaciones que tienen de ello. En especial voy a tomar a Maurice Bellé, que bueno, yo participo dentro también del Vicerrectorado de Integración del Saber a través del IPIS, y ahí el padre Ortega nos ha traído a Bellé muchas veces, y bueno, a partir de ahí me resultó un autor muy interesante porque está atravesado por la filosofía, por la teología y por el psicoanálisis, lo cual, bueno, abre muchísimo al respecto. Entonces, ¿de qué manera entiende la crisis y las vías para verlo? Y después, ya yendo más a un campo más psicológico, más específicamente, algunas breves definiciones, tomando solamente un autor, también influenciado por el psicoanálisis, y usar de la modalidad de lo que es la experiencia, como la integra Lacan, a ver si nos sirve como para pensar un poquito esto. Entonces, bueno,
para comenzar entonces, en relación a lo que podemos entender por transgresión, dicho así muy brevemente, cuando una norma forma parte de la cotidianeidad, lo que hace es prescribir, lo que abre ¿qué? Lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y simplemente transgresión es cuando no se respeta a esta misma norma, pero claro, eso implicaría una sanción. Sin embargo, el modo como me interesa aquí tomarlo es que no es tanto en relación a la permisión y la prohibición en función de la sanción, sino cuando se traspasan esos límites de lo prescripto, pero se inhabilita la sanción y por lo tanto entonces se abre un campo nuevo. En ese sentido me interesa lo transgresivo. Sería la manera como una sana herejía en función de poder abrir un aspecto de lo que hasta ese momento no se lo tenía presente, lo cual no implica que se usen otros elementos. Por ahí simplemente tiene que ver cambiar el valor de los elementos o las articulaciones de esos elementos. Pero claro, a diferencia de como lo vamos a usar, a diferencia de lo que es la perversión, en la perversión, cuando se habla de que el perverso transgrede, en realidad lo hace de una manera en donde instala en forma arbitraria algo otro, pero se fragmenta en su personalidad. Y entonces, esa actuación fantasmática lo lleva a una escisión entre un modo en que con una máscara social se presenta y este otro modo en donde opera en modo perverso. No es ese el lugar que me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad, para que pueda operar el campo nuevo de la transgresión, es necesario que ese campo persista, porque si no, está en un continuo rompimiento. Un ejemplo muy claro es en relación al arte. Las vanguardias rompen con los mandatos epocales y abren un nuevo campo, pero se estabiliza ese campo generando otro tipo de normativa. Claro, sabemos que después va a venir otra vanguardia y esto también va a volver a suceder, pero en ese mientras tanto va a establecerse epocalmente, llamémoslo genéricamente, una episteme creencial en cuanto a aquello que puede operar. Y ocurre esto en relación al abismo abierto por lo sagrado. Y aquí ya entramos en tema, porque ya estoy hablando de abismo. Para que se sostenga en un lugar aquel campo nuevo, es necesario que opere el principio de contradicción. En cambio, en el abismo de lo sagrado, ¿es la misma lógica la que está operando? ¿O ese lugar del enigma admite una lógica de la no contradicción? Esta es la pregunta genérica que dejo ahí abierta como para poder pensarlo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de transgresión de lo sagrado, y por eso les decía, pongo el acento en el genitivo, me refiero a que podemos pensarlo como lo sagrado es lo que transgrede, o que se transgrede a lo sagrado. Digamos, genitivo objetivo o genitivo subjetivo. Cualquiera de las dos cuestiones traen consecuencias, traen implicancias para cada uno de nosotros. Y no importa que estemos secularizados o que participemos de un orden de creencia en donde suponemos que estamos por fuera de esa secularización. Los dos aspectos de lo sagrado importan en el sentido de esta transgresión. Ahora, una cosa interesante, buscando un poco etimológicamente, Benveniste señala que en el indoeuropeo no hay una palabra única para hablar de lo sagrado. Bien, sabemos que el indoeuropeo es una construcción teórica, ¿no? No hubo un lenguaje así, sino que se llega por regresión del uso de las distintas lenguas, pero aún así se necesitaron dos
términos que muestran lo que es ese campo. En latín, sacer y sanctus, y en griego, hieros y agios, que toman las dos fases. Una, la positiva, le llama él, cargada de presencia divina, y la otra, la negativa, que tiene que ver con aquello que está prohibido para el contacto con los hombres. Y en ese sentido, entonces, sacer es como lo sagrado implícito y sanctus lo sagrado explícito. Por eso se lo emplea para el recinto de los dioses, que, bueno, otra manera de denominarlos es el fanum, como lugar sagrado, el templo. De allí entonces lo que antecede al templo es lo profano, profanum, que, bueno, conocemos todos los estudios que hay al respecto. En cambio, cuando tomamos el lugar de lo divino en el orden del poder, es más bien la nominación que usamos numen. Por eso, una de las maneras de poder pensar en lo que vamos a trabajar es ese orden de lo luminoso. Tomado entonces ya con esta terminología, me detuve en dos autores, simplemente como dos citas, como de qué manera lo mencionan, dos clásicos, Merced Eliade y Trías, en relación a este orden de lo sagrado hoy. En ese sentido, entonces, Merced Eliade en lo sagrado y lo profano, bien clásico, dice que la desaparición de las religiones no implica de modo alguno la desaparición de la religiosidad. Dos términos distintos que después nos vamos a detener. La secularización de un valor religioso constituye simplemente un fenómeno religioso que ilustra, a fin de cuentas, la ley de la transformación universal de los valores humanos. El carácter profano de un comportamiento anteriormente sagrado no presupone una solución de continuidad. Lo profano no es sino una nueva manifestación de la misma estructura constitutiva del hombre que, antes, se manifestaba con expresiones sagradas. Este texto tiene ya hace unos cuantos años. Yo creo que marca algo del orden de una verdad en cuanto a esta no ruptura, pero también encierra algo que hoy día quizás podríamos criticar en función de el reconocimiento en lo profano de lo sagrado por aquellos que lo viven como tal. Digamos, una cosa es ser ateo, por lo tanto, relacionado a lo teísta, y por ende solo se es ateo de alguna creencia, no hay un ateísmo en general, no es lo mismo un ateo del cristianismo, un ateo del judaísmo, un ateo, ¿sí? Entonces desde ahí, pero bueno, vayamos a otro autor, Trías, clásico también, en su texto Pensar la religión, bastante de síntesis, él dice que la simbolización de lo sagrado se desplaza del plano pertinente de la religión, tal como se produce en el imaginario social y cultural, hasta el Renacimiento europeo occidental, hacia otros terrenos. Los terrenos de la magia naturales en el Renacimiento, al de la alegoría urbanística y escénica durante el siglo XVII, al del arte y la estética mediados del siglo XVIII, en el modo como se entendía estética en esa época, en los tiempos de la Ilustración en el Romanticismo primero y los movimientos modernos, y puntos suspensivos a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Digamos, toda la explosión de lo religioso o la religiosidad actual, ¿cómo relacionarla con esto? Estoy pensando en momentos en donde por momentos eso que parecería tan diferente, pensamiento mágico, pensamiento religioso, queda en una misma bolsa tal vez. Entonces, y aquí ya me meto con Belé. Belé dice, bueno, este hombre del siglo XX, ¿qué representaciones de Dios tiene? Y pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? Les pongo simplemente una breve cita que la tomo de un texto de 2005
que lo tituló Si digo Dios, donde dice lo siguiente: el occidental medio tiene en su cabeza 4 grupos de Dios, al menos. Está el Dios judío cristiano, y ya el tema no es simple. Entre el Dios que ordena a Josué el genocidio de los palestinos y el Padre de Jesucristo, lo menos que se puede decir es que declarar lo único e idéntico no va de sí. Está el Dios de la filosofía, pero ¿de qué filosofía? Platón, Aristóteles, Plotino, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Bergson, Blondel, Heidegger, Levinas, Riquet. Están los dioses paganos, no existen más, nadie va a rezarle a Zeus o a Afrodita en su templo, pero ellos al menos funcionan. El dinero, Eros, y Marte, el dios de la guerra, he aquí nuestros amos. Por último, está sombrío subproducto de un cierto cristianismo, el Dios perverso. Él es todo amor, pero su amor nos crucifica con Cristo. Él nos da todo, pero es su manera de quitarnos todo. Lo ponía en función de esta cuestión de provocación que el mismo texto nos muestra, que el título de nuestra ponencia también. Entonces, para seguir con él, de lo que él trabaja, ahora ya voy a otro de los textos, el Dios salvaje, es el nombre del texto. Él dice, tenemos que tener en cuenta 3 edades críticas, y estoy pensando acá entonces la crisis en el sentido de las edades críticas, y comienza planteando que entender cuáles serían los elementos que tenemos que tener en cuenta. Digamos, aquello que nos separa del caos, en las que nos pone una crisis, son que reconozcamos límites, o sea, qué es lo que nos separa de lo insoportable, lo humano de lo inhumano, lo bueno de lo malo. A su vez que esto está centrado en tanto que haya un eje, algo axial, como lugar de poder que permite que los límites estos operan y que generan las distribuciones, que ordenan el mundo posible, que cuando aparece una crisis se fragmenta entonces ese orden y por lo tanto los límites no aparecen. Digamos, a ver, ¿qué será hombre, qué será mujer? ¿Qué está bien, qué no? Da todo igual, todos los valores por igual, digamos, ese vértigo en el que entramos. Crisis que podríamos decir como la que vivimos hoy. Pero en principio él marca el paso de la edad antigua, en donde supuestamente había un mundo que se sostenía. Ante la ruptura de esa edad antigua, surge lo que es vivido como un acontecimiento monstruoso por irrupción del maligno y por lo que era la urdimbre creencial del momento. Bueno, se intenta evitar de distintas maneras. Pensemos quemar al hereje o como sea, con tal de volver a un eje y sostener. Cuando ya este mundo teocéntrico no sostiene, en los tiempos modernos entra en crisis ese modelo, pero toma otro formato. Pensemos en las revoluciones políticas, del pensamiento, se transita a un orden nuevo, con un nombre nuevo y centrado en la razón y en una ilusión del progreso que supuestamente iba a poder ser sostenido y que, bueno, se rompe. La fecha que suele ponerse es la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? 1914, obviamente que viene preparándose de mucho antes y el tiempo de la modernidad todavía sigue pesando sobre nosotros, pero ya esa posibilidad de ese orden que no se sostiene en la actual edad o época posmoderna, por llamarla de algún modo, porque también hay discusión, se desmorona toda esperanza de sostén. Y si bien la tecnociencia, con ese poder que iba a poder darnos eternidad y solución de todos los problemas, porque el misterio se resolvía como problema, bueno, se convierte en incontrolable y ¿qué de eso? Digamos, los genocidios del siglo XX, qué sé yo, el uso de la tecnología con todo lo bueno que ha tenido y tiene, pero pensemos también en Hiroshima, pensemos, digamos,
cómo se abre en esa posibilidad, incluso hoy lo que se abre hacia el transhumanismo, que no sabemos con sus cuestiones en donde hay lo valorable y lo no, pero en donde entra en crisis este humano y queda como un abismo abierto ante ese poder incontrolable. Dicho esto, lo que muestra Vélez es, bueno, pero ¿cómo atenernos a una verdad y qué pruebas se nos muestran en relación a ello? En el pasaje que se dio hacia la modernidad, lo que ordenó fue la posibilidad de la duda, o sea, una razón razonante que desde la duda permite un anclaje en el cogito centrante. Sabemos lo que esto implicó, o sea, una razón instrumental, todo lo que eso trae, pero pensemos, se abre un nuevo mundo, ya la separación del movimiento y con todo lo que implica la línea no solo de Descartes, sino Newton, Laplace, Kant, abre una nueva posibilidad, pero claro, ya no hay certezas, sino verosimilitudes. Incluso es más, Descartes en el cogito ubica el orden de la construcción del saber porque el centro está en justificación de la ciencia. La verdad queda separada. En Descartes mismo queda puesta del lado de Dios. O sea, hay un otro garante que sostiene, pero ahí seguía habiendo un otro garante. O sea, es una época en donde hay una discusión en relación a eso. Ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pensemos que la aparición de Freud da un paso más al respecto y resignifica incluso lo anterior. Freud habla de las heridas narcisistas del ser humano. Digamos, ya la Tierra no es el centro del universo. Tampoco el ser humano es el rey de la creación, porque desde Darwin la evolución. Y él dice, nos muestra lo inconsciente, que el yo no comanda sus propias conductas. Con lo cual pensemos la apertura que esto significa. O sea, ya vivimos en un mundo abierto, pero que queda como encerrado a la inmanencia. Vivimos en una continuidad de especies que cada vez es más, digamos, como lo vivimos, y a su vez no somos dueños de nosotros mismos en el sentido de nuestras propias motivaciones. Claro, llegado a nuestro momento, ya directamente Vélez dice, vivimos en una época en donde no tenemos apoyo porque lo que aparecía como terrores en los antiguos, la posibilidad de los mitos, daba la posibilidad de una apertura. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Tenemos esta falta, ¿no? Esta falta de sostén sin mitos que pongan palabras como para dar cuenta de eso. ¿De qué manera entonces podemos pensarlo esto psicológicamente? Lo digo así muy rapidito. Uno de los problemas actuales es, lo digo brutalmente, después podemos charlarlo, ¿no? Los adultos tenemos miedo de transmitir tradiciones y los jóvenes es como que quieren autoengendrarse a sí mismos, pero lo que implica también que hay como una obligación de construcción de sí. Pensemos en la autopercepción como uno de los valores esenciales, pero que deja un lugar de una soledad y una falta de sostenes que es tremendo. O sea, estoy caricaturizándolo y poniendo esa cara, pero acá podemos llevar, por ejemplo, dentro de la clínica, todo lo que implica el campo ese de lo que suele llamarse las patologías del vacío, lo que tiene que ver con aquello que es del orden de pseudodepresiones, o sea, todo aquello en donde el deseo no aparece estructurado como para poder salir de allí. Y entonces, en este punto, Vélez, me estoy deteniendo demasiado, veo por la hora, pero igualmente creo que estas son cosas bastante centrales. Él dice, bueno, se genera un estallido.
La duda ya no nos sirve en el cogito centrante, incluso es más, en esa cuestión de cuando Freud plantea la constitución de lo inconsciente, él la plantea como constituido desde el otro. Hay una cuestión central, toda una teoría del otro en Freud, pensémoslo más allá de lo que podemos discutir el concepto para lo que es el complejo de Edipo, y cómo está centrado, nos constituimos desde el otro, inscriptos en una generación, incluso el mismo concepto de superyo, se constituye a partir del superyo de los padres, no de las conductas, y el hecho de la inscripción de una ley del padre, ¿qué implica? Que eso posibilita que haya un deseo. Sin una inscripción de una ley, y estamos hablando inconsciente, no hay deseo. Pero todo esto explotó. Del mismo modo, entonces, es la explosión de eso que en Descartes era el garante. Digamos, esa posibilidad de ese Dios garante. Ahora, claro, vayamos a esto. En esa explosión, en realidad, y ahí, bueno, pensemos todo lo que trabajó Nietzsche, y Dios ha muerto, ¿es Dios el que ha muerto o esas representaciones a la manera de que lo que mostraba antes de Belé? Pero claro, ya nos pone ante otro lugar que, bueno, para poder hacernos cargo, lo digo de otra manera, tenemos que confrontar con algo que es central y que es con el orden del dolor de la existencia. Yo le había pasado a Pablo un articulito que escribí sobre la pandemia, me dijo que se los hizo llegar, yo ahí lo había trabajado en función de la vivencia de la pandemia, pero creo que viene al caso para pensar esto, ¿no es cierto? Esta cuestión de esa explosión en donde nos ponemos con cara a ¿qué? A la angustia, a la desesperación, a la muerte. Vivido como ese vacío, ¿desde dónde es posible tomarlo? Pero tiene su cara positiva. Ahí hay un real que muestra todo su poder. No lo voy a trabajar, en este momento me aparece porque no lo puse, pero pensemos en la manera como Javier Zubiri trabaja lo que es lo teologal y cuando habla precisamente del poder de lo real, como cuestión antropológica fundamental como para poder trabajar. Entonces, llegado ya a este punto, vamos a ir más rápido. Muy rápidamente, digamos, religiones acá la estoy entendiendo en el sentido sociológico, a diferencia de religiosidad como modos de hacer, los actos en función más bien normativa, diferente de lo religioso como un modo de existir. O sea, anclar en lo fundante, lo religante. Y en ese sentido, entonces, es lo luminoso, como lo había dicho anteriormente, como un modo sagrado de estar en el mundo que toma distintas modalidades que siempre son comunitarias, obviamente, y en ese sentido diferenciar lo teológico de lo teologal, ¿no? Lo teologal como ese discurso de inspiración místico-poética que deja resonar en ella, que deja pasar a través de ella la palabra, bueno, acá usemos Dios en un sentido genérico, ¿no es cierto? No uno concreto, pero sí palabra. Nos constituimos en la palabra del otro, eso es lo que nos muestra el psicoanálisis, y acá esta versión antropológica podemos pensarla en relación a lo teologal. Y ahora sí voy a empezar a recorrer un poquito, brevemente, apoyado en Antoine Bergot, que él define la religión como la posición del sujeto ante la realidad y la actividad de lo divino, reconocido en su alteridad con referencia al universo de lo humano. Recordemos que Bergot, sacerdote, formado filosófica y antropológicamente, cuando Nutten le pide que forme parte del equipo para poder trabajar sobre psicología religiosa, él pide formarse con quien en ese momento fuera alguien muy significativo y elige ir a Francia y se analiza con Jacques Lacan y estudia con él, digamos, de ahí viene un poco esta formación de él. Él diferencia experiencia religiosa de actitud. La experiencia como el modo de encontrarse interpelado por lo totalmente otro. Y la actitud es eso del sujeto en donde toma posición.
Por eso la actitud es una invención, pero no de la nada. Es una invención que tiene que ver con la propia historia, o sea, de qué manera integra el pasado, cómo operan los propios conflictos, incluso los no resueltos, y en el marco de las distintas identificaciones. Por lo tanto, la actitud religiosa es singular y propia de la historia de cada uno. No puede ser de otra manera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué me parece importante? Diferenciar, estamos hablando en el orden de un saber, no simplemente de un conocimiento psicológico. El conocimiento es del orden de un paradigma propio de una disciplina. Aquí estamos hablando del orden de un saber que es un saber sobre la vida, es un saber hacer, y que no puede coexistir sino porque escucha eso que hablamos del poder del vacío, el poder del abismo, que lo ubico como silencio, que se integrará en un determinado rito. Pongo esto como el lugar al que vamos a llegar, como para que podamos tomarlo ahora más rápido. Y en ese sentido, en su experiencia, Bergot nos dice: la palabra dirigida a alguien es el acto fundamental de la relación personal y de la constitución misma de la realidad de la persona como sujeto. La metafísica no conoce esta perspectiva, no está atenta a estos datos que son esenciales en la antropología humana. Esta metafísica ni siquiera tiene los conceptos ni la manera de pensar que permitan dar lugar a un Dios que hace historia declarándose. Dios se hace Dios, no digo que se convierte en Dios, pero se hace Dios por el hombre en la palabra. Allí se puede encontrar muy cercano a la experiencia psicoanalítica del padre, en Lacan y Dolto, que han subrayado y que es muy importante para la teología. Conocerán de Dolto el trabajo que tiene sobre la lectura de los evangelios. Realmente es un texto lindísimo la lectura que hace. Entonces, ella como creyente y tomada por el psicoanálisis, de qué manera lee inventivamente para ella los evangelios. Entonces, desde el discurso psicológico, la primera cuestión: ¿cómo entiendo el discurso psicológico? Simplemente como un lenguaje articulado en discurso, que va a ser lazo social. No me estoy refiriendo aquí a método, a esa cara empírica de la ciencia psicológica, sino en tanto discurso articulado que hace lazo social. Por lo tanto, no hay una psicología, o considero que no hay una psicología que sea religiosa, diferente de una que no lo sea. Si alguien trabaja desde este discurso, bueno, toma el fenómeno religioso como lo venimos analizando. Por lo tanto, si alguien dice esta psicología es religiosa y esta no, me parece que ahí está haciendo otra cosa. Como decir, hay una matemática religiosa, una física religiosa, de una que no. Ahora, en función de eso, entonces, ¿cómo define Bergot a la psicología religiosa, pero ya entendida como estudio de la experiencia y la actitud religiosa? Dice, es la investigación de las experiencias, actitudes y expresiones religiosas, observándolas y analizándolas con la ayuda de las diversas técnicas a las cuales toda psicología debe recurrir. Y bueno, esto es más o menos lo mismo que decía él, considera al psicoanálisis como la más propia para llegar a la profundidad en relación a eso. En función de esto, entonces, muy brevemente, me voy a servir, le decía, de la manera de considerar la experiencia, de qué manera registramos la experiencia. Habitualmente solemos decir en la vida cotidiana, bueno, es muy fantasioso o muy realista. Digamos, como si fueran dos registros para tomar la realidad. A ver, baja los pies a tierra. Lacan lo que nos muestra a partir de la experiencia de Freud es que es necesario diferenciar tres modos de registrar la experiencia. Lo digo así muy rápidamente. Uno del orden de la imagen, estoy simplificándolo y de algún modo tergiversándolo, pero para entendernos, para quienes por ahí no han estado en este discurso. Uno sería en el orden de la imagen, globalizante, a la manera de cuando nos vemos en el espejo, o decimos, bueno, formamos parte de la misma cofradía, por lo tanto somos iguales, ni necesitamos hablar, nos entendemos perfectamente, un orden imaginario.
Un lugar de la palabra que como palabra misma ya introduce el tiempo, que implica esto, presencia y ausencia, no anticipación, sino tenemos que esperar el final de la frase para entender qué era lo primero, por lo tanto una articulación simbólica, ¿sí? Un orden imaginario, un orden simbólico, y acorde a esto que venimos trabajando, hay un lugar de lo éxtimo, de lo que queda por fuera de lo que podemos captar, pero que continuamente está incidiendo en nosotros, y que podemos pensarlo así. En nuestra memoria vivencial incide más aquello que no nos acordamos que lo que nos acordamos. Esos primerísimos años de vida, ¿qué es lo que nos traen a nosotros? Nos traen el modo como fuimos hablados en las canciones de cuna, como fuimos hablados con amor, el modo como fuimos traídos al mundo y deseados. Todos esos fonemas que se inscribieron en nuestro cuerpo y que en psicoanálisis le llamamos la pulsión es el eco en el cuerpo de cómo fuimos hablados por el otro, y en esa inscripción Lacan le llama lo real. ¿Sí? Entonces tenemos lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿Cómo nos sirve esto para un pequeño pantallazo en relación a lo que estamos conversando y el orden de la crisis? Podemos intentar hacer un cierre en la inmediatez, que es lo que hoy día todos vivimos, todo es inmediato, todo ya, todo para ayer, y claro, generar una ilusión de totalidad muy rápido. Pensemos, por ejemplo, en el efecto de algunas sectas o algunas maneras fundamentalistas de vivir, aún las religiones estandarizadas, ¿no es cierto? Esa ilusión de totalidad o ciertos dogmatismos, ritualizaciones, ¿no? Es la cara imaginaria que en realidad es una confrontación con la falta en la plenitud anticipada del otro. O sea, la alteridad es imaginaria y es vista a la manera como yo estoy proyectando aquello que vivencio que me falta y me completa y punto. Por lo tanto, es una consistencia que permite esa anticipación, pero claro, mi libertad es bastante pobre y nula, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación que se establece es narcisista, y acá es donde viene la cuestión y el problema. Como me genera tanta fascinación eso que proyecto en la imagen que desde el otro me devuelve, cuando yo vivo que la cuestión es que queda esa plenitud en el otro y yo quedo en falta, está la tensión agresivizante que es o el otro o yo. Pensemos en lo que vivimos de la grieta. Es puramente una relación narcísica e imaginaria en donde ese semejante en imagen, el yo es o yo o el otro. Bueno, esta sería una de las maneras problemáticas, pero en cambio, cuando decíamos esta posibilidad de lo simbólico, nos abre a otra cosa. ¿Cuál es el riesgo? Que es la pretensión de que haya una garantía. Cuando esa búsqueda, como para el atravesamiento del abismo, lo hacemos pretendiendo que haya respuestas en algún lugar ya seguras y estables, claro, aunque es simbólico y aunque opere, tranquiliza, ya no es la violencia de la misma manera, pero claro, igualmente estoy sostenido en un otro que como símbolo de esa plenitud ausente me desresponsabiliza de alguna manera porque busco ahí la cuestión. Igualmente es una temporalidad de presencia-ausencia que me da más libertad. Entonces, en relación a esto, claro, es una dependencia de un supuesto saber en un otro que garantice la imagen que yo tengo y por lo tanto, claro, como sujeto de lo inconsciente de alguna manera me sostengo, hay un poquito más de libertad. Pero, ¿y si lo que soportamos es el enigma? Antiguamente se hablaba de misterio y la palabra misterio es un problema, ¿no? Porque parece como un discurso coagulado, pero ese enigma en donde reconocemos que es imposible de aprehenderlo en su totalidad, pero es motor y centro de la vida. En ese sentido, entonces, es la experiencia en el tiempo de la falta fundamental.
Y allí, para quienes leyeron el articulito sobre la pandemia, podemos pensar que es asumo el dolor de existir, me hago cargo de la deuda simbólica, porque si yo vivo, si yo estoy, es porque me fue dado, es porque incluso hay una palabra que vino a mí y que en ese silencio que yo tengo que hacer puedo permitir que esa palabra habite, y allí entonces puedo inscribirme en una tradición simbólica, pero ya no simplemente como búsqueda de un garante que desde afuera me solucione las cosas, sino desde un discurso al modo, como decíamos, lo teologal, un discurso poético, tomado analógico, o como querramos, que se inscribe en algún tipo de tradición y que a mí entonces me permite el decir sobre esto, aún con lo inmanejable de esa irrupción. Por lo tanto, ya no me remito al semejante en término especular, ya no me remito al otro garante, sino el otro es un prójimo más allá de la imagen e incluso más allá de lo inconsciente, porque no quedo atrapado en el lugar que fue puesto por el otro. Disculpen lo rapidito de esto, pero como para abrir y podemos conversar todo lo que quieran en función de eso. A partir de aquí, y trabajando en el IPI, se me ocurrió en un momento sintetizar estas cuestiones, diferenciando de según un poco una terminología que usamos en el instituto, en donde ese orden imaginario del paradigma, tomarlo como lo humano. Y allí los caminos disciplinares, en sus respuestas, que tienen límites cuando se la reconocen y que ahí ya hay una apertura que permitiría una interdisciplina. Pero cuando podemos ir más allá de ese límite y captar desde ahí una pregunta de la existencia, porque todas las disciplinas, en última instancia, traen un deseo humano, intentan responder a algo que cuando vamos a la experiencia de dónde surgió, podemos captar en esa existencia, pero ya no nos alcanza la respuesta desde la filosofía. Perdón, estaba pensando, desde la disciplina esa, sino desde un orden de un pensar. Y ahí entonces es la filosofía como pensamiento. Más allá de eso, y en el lugar que puse el silencio, lo teologal, en el límite como misterio, como silencio, palabra de un otro sagrado, que si yo puedo llegar a integrar en mí una integración del saber, podríamos decirlo en un hacer, podré saber hacer en el espíritu con esto. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces. Corto acá. Te di un poco más largo, pero ya veo la hora y ya me parece que es demasiado. Disculpe. Bueno, muchas gracias. Ahora, para aquellos que quieran hacer alguna pregunta, les voy a pedir que, fíjense que a la derecha abajo, cuando ustedes tienen para hacer, dice reacciones, en el Zoom, una de las reacciones es levantar la mano. Entonces, al levantar la mano van a aparecerme a mí acá al costadito y yo les voy dando la palabra para que puedan comentar o hacer alguna pregunta sobre el tema. Espérenme que voy a habilitar acá. Voy a habilitar el chat y voy a habilitar que puedan reactivar su micrófono. Pero por favor, para preguntar, levanten la mano así lo hacemos en orden. Sin vergüenza. Me quedó resonando, aprovecho y pregunto o comento y dejo abierto también, ¿no? Cuando hablabas al principio sobre, o comentaba ahí, estaba escrito en relación a Freud, ¿no? Y el mito, ¿no? Cuando se plantea
o en la antigüedad del mito, quizá podemos pensar que el mito o los mismos discursos a veces religiosos o la misma escritura nos permiten o facilitan la simbolización. Es decir, ¿no? ante un mundo que hoy se la esperanza decaída, donde todo lo inmediato da una ausencia de la palabra, ¿no? O sea, se te invita a un silencio que es un silencio que no tiene un contenido, ¿no? Eh, ¿Hay algo ahí que uno Entiendo. pudiera decir? Sí, claro. Fíjate que cuando se habla de Freud, a Freud se lo lee siempre ya en segundos términos hoy día, digamos, es un autor que tiene 100 años, pero una cosa interesantísima que él logró fue, formado en el positivismo, un rancio positivismo, usa el lenguaje positivista, pero para poder dar cuenta de lo que él escuchaba en las personas a las que le atendía, él recurre a los mitos clásicos como para captar qué es lo que ocurre en las existencias de esas personas. Muy fácil de ver. ¿Cómo es la primera constitución del yo? Mito de Narciso. El narcisismo, él lo explica con un mito de Narciso. Cuando intenta dar cuenta cómo se da el ordenamiento propio, la constitución del deseo, recurre a otro mito de Edipo. Cuando incluso intenta dar cuenta qué es lo que ocurre con una cosa que le preocupaba a él muchísimo y que sigue siendo un tema absolutamente actual, el padre, él recurre a Moisés. Pensemos Moisés y la religión monoteísta. Lo estoy poniendo aquí, no es equivalente a mito, pero es un discurso poético también, un discurso que no entra en el lenguaje positivo. Entonces, en ese sentido, fijémonos como ya, él quería hacer del psicoanálisis una ciencia natural. Aún dentro de un discurso de una ciencia natural, para poder dar cuenta de las preguntas de la existencia, tiene que recurrir a ese otro lenguaje, como vos decías, podemos llamarlo un lenguaje simbólico, ¿no? Digamos, los mitos en cuanto a la búsqueda del origen. Para dar cuenta de esto que ocurre con el abismo, y las respuestas no van a venir de la ciencia. O sea, de un discurso paradigmático, articulado como lo que hoy entendemos como ciencia, en lo que hace a la existencia. Va a ser importantísimo para otro tipo de cosas, pero aquí estamos en otro ámbito, y acá no estoy hablando de ser creyente o no creyente. Estoy hablando de modalidad discursiva, de cómo dar cuenta de. No sé si vas por ahí, Pablo. Sí, sí. Sí, me resuena mucho cuando hablabas de subir y justo yo lo estudié, entonces ahí va también cuando habla del problema teologal del hombre, ¿no? O sea, el problema de Dios es un problema del hombre. No tiene que ver con si existe o no existe, sino que es una problemática frente al fundamento de la existencia. Y ciertamente que eso es transgresor para sí mismo, ¿no? Porque el hombre se encuentra ante ese abismo o ese enigma que a la larga te tiene que llevar a encontrarte con un otro que yo, dice Sugiri, ¿no? Que no sea una mirada narcisista del otro, donde hay un otro igual a mí, enfrente, ¿no? Y en un orden de una palabra, por eso es también el hecho de el Evangelio como palabra. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya es otro tipo de lectura, pero en contacto con esa palabra encarnada, no es en el aire, es situada, es histórica. Por eso el problema de la misma lectura, yo decía lo de Dolto leyendo los Evangelios, una experiencia muy linda, me decía hace poco un amigo, que todos los días a la mañana escribe una reflexión sobre el Evangelio del día, pero esto hace 5 años lo viene haciendo. Y por esas cosas, con la pandemia, se puso a buscar los cuadernos viejos y empezó a comparar. Claro, ya pasó por el mismo ciclo más de una vez. Y comparando, era otro evangelio el que había leído, porque siempre es situado. Es esa palabra que me interpela
Obviamente si yo estoy implicado, ¿no? Si es verdaderamente en este sentido que lo estamos diciendo, ¿no? Preguntas, comentarios. Ahí está Gabriel. Gabriel Escola. Sí, Gabriel, Buenas tardes. buenas tardes. Me hizo pensar un poco esto de la relación narcisista que se establece, ¿no? De estas modalidades que a veces son sectarias, como me pareció que habías mencionado. Y quería saber, a ver qué se te ocurre, cómo se puede pensar desde lo teológico y esta cuestión de la transgresión hacia lo sagrado, esta relación que se establece cuando se utiliza mucho el tema de la abundancia en relación al Evangelio, ¿no? Que es algo muy conocido hoy, y el creyente queda como atrapado en una relación donde se le anticipa y se le promete algo y en definitiva es la persona la que queda en primer lugar. Digamos, no sé si estoy intentando, si me puedo explicar bien mi duda, dónde viene. A ver, vos decís desde lo teológico. Yo soy psicólogo, soy médico, psicoanalista, digamos. Lo que puedo decirte como experiencia, digamos, sí he leído cosas de teología, pero como muy poco. No te podría responder desde lo teológico, pero puedo ubicar, me parece, lo que vos decís. ¿En qué sentido? A ver, yo diferenciaría, ya que nombré antes certezas, podríamos diferenciar certeza, seguridad y confianza dentro de lo que ubico para lo que vos decís. A ver, en principio, pues digo como posición del que recibe esa propuesta, ¿no? Vos decís, bueno, le están diciendo, está la completud, está ese exceso que le es dado. Bueno, eso, si podríamos pensarlo, ¿eso le da seguridad a la persona? En realidad la seguridad simplemente tiene que ver con un momento del presente. No más, que yo estoy sentado en esta silla me da seguridad, yo no me voy a caer. Y hasta por ahí nomás, porque ustedes vieron que a veces la silla se rompe, pero en principio seguridad es eso. La certeza en realidad solamente es en función del pasado. Algo que ocurrió, yo tengo el registro de eso y puedo con certeza decir que eso ocurrió. En cambio, acá estamos en otro ámbito que es el de la confianza porque implica la participación de otro. Y ahí entonces vienen los riesgos, o ahí es donde viene la cuestión. ¿Es del orden de la ilusión? Bueno, la ilusión por lo pronto no es una cosa mala. Sin campo de la ilusión no hay apertura, no hay posibilidad de creatividad, pero en realidad cuando lo tomamos en términos más antropológicos y hablamos de una esperanza antropológica, en realidad lo que sería la esperanza sería más bien una respuesta mía a lo que tomo como un llamado del otro en pos de una promesa. Pero yo implicado, si no, no lo podría entender. Si no, me parecería que sí, sería una cosa más mágica. A ver, que sea mágica es bueno o malo, no estoy hablando acá valorativamente. Por ejemplo, se escucha muchas veces decir, y bueno, ahora que la gente estaba más en riesgo de muerte, se acerca a Dios para que Dios lo cuide y, bueno, estamos en un momento que, dentro de lo que yo hablé es más una beta narcisista. Ahora, del narcisismo nunca salimos, es una cosa fundamental. El asunto es que podemos ser más libres que eso. No sé si, Gabriel, te estoy aportando algo con lo que te contesto. Desde lo teológico no te lo puedo contestar. Sí, claro, perdón, yo usé la palabra teológico, pero estaba prestando atención. Sí, sí, suma mucho porque creo que sin duda hay algo de, digamos, tiene que bajar un poco lo que es la posición narcisista para que justamente la transgresión de lo sagrado sea en el sentido positivo, ¿no? Que no sea en el sentido negativo. Me apoyo en algo de lo que vos decís para algo que quizás no fui tan claro. A ver, me parece esencial lo sagrado como transgrediendo nuestras seguridades.
En ese sentido yo decía lo sagrado que transgrede, porque nos rompe de los lugares donde estamos establecidos. A ver, hay dentro del discurso psicológico muchas veces una propaganda de tener un yo fuerte. Es lo menos libre que hay un yo fuerte si lo tomamos en el lugar de extremo, porque es la rigidización, y menos mal que el vacío nos interpela y desde ahí entonces nos abre hacia algo nuevo. Y en ese sentido, lo sagrado, más allá de los nombres que le demos y estemos enterados o no de que estamos teniendo una vivencia que aquí le podríamos llamar religiosa en el sentido de lo religioso como lo definí antes, nos abre a la libertad. No me importa tanto cómo lo nombremos en principio, sino que contactemos con eso, porque podemos llamarnos religiosos y ser funcionarios de algo. Y ahí no tocamos la esencia de esa vida. O sea, perdemos la posibilidad de la riqueza que esa experiencia tendría. Por eso aprovecho eso que decía Gabriel. ¿Otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Fui por ahí un poco rebuscado y hablé demasiado psicoanalista. No, es en serio, porque a veces hay cosas que uno le sale Y por bueno, vicio, sos digamos. psicoanalista. Por eso digo, traté de No, hablar en sí, cristiano, no en psicoanalítico, pero pero hay una, ahí está Teresa, me iba a comentar algo yo también, pero Teresa Ruizant, tenés la palabra. ¿Estás allí? sin micrófono, Teresa. Ahí está. Quería hacer mención, porque usted dijo en un momento que la historia religiosa es singular y propia de cada uno. Esto me llegó muy profundamente y a su vez, con lo que acaba de decir, que el vacío nos interpela, ¿no? A hacer una introspección de una situación emocional, personal, en que en toda esta situación que estamos viviendo, es como que la vida para mí se me resultaría insoportable sin la presencia y sin esta profundidad en lo religioso, en lo sagrado, ¿no? Y en toda esta estructura que siento que tengo, porque si no creo que me desarmaría. Soy psicóloga, me recibí en la UCA, y bueno, estoy atravesando una situación de salud un poco delicada, y bueno, es como inevitable no preguntarme esto, y quería si usted me podía poner un poco más de luz a esto que estoy repitiendo de última de lo que usted está diciendo, ¿no? Pero que no es para juzgar si está bien o está mal, pero es como que es lo que me siento que me sostiene, y una contención familiar, amigos, pero por sobre todo este ser superior, ¿no? Llámese Espíritu Santo, Dios, la Virgen. Le agradezco, Teresa, que haya compartido esta experiencia, porque ahí es donde realmente captamos cómo esto es personal, singular y encarnado. No puede ser de otra manera. Lo otro, bueno, sí, es interesante como para un libro, pero no para lo que es realmente. Yo mencioné al pasar el dolor de existir. A ver, en este momento todos hemos vivido seguramente o en carne propia o por algún ser querido alguna situación muy dura en función de la pandemia, más allá de las otras situaciones que también son de la vida y que nos confrontan precisamente con ese lugar de dolor. ¿A qué le llamo yo ese lugar de dolor de existir? Lo tomo en el sentido de Lacan, en realidad no lo tomo, no lo digo yo solamente, lo aprendí ahí. Tiene que ver con esos momentos en donde no hay un deseo que nos sostiene, y entonces, un poco a lo Job, ¿no? Cuando
se va despojando de todo, se va despojando de todo, y hasta que queda eso esencial. Y ahí ese lugar de vacío, cuando se fue desvaneciendo lo que parecía la existencia, aparece en la desnudez esa, y en ese lugar entonces es donde realmente toma fuerza, y ahí es donde eso que yo llamaba el enigma, ese lugar de sí. lo real, empezamos a darle algún nombre, empezamos a darle, puede ser Espíritu Santo, puede ser, ahí es donde se entronca en alguna tradición en la que estamos tomados. Ajá. Que obviamente ¿de dónde viene? Viene de las tradiciones personales, ya sea familiares o los lugares donde hemos estado. A ver, qué sé yo también participo de aquí, estoy en la UCA, participo de esta creencia, podría ser judío, podría ser maometano, podría ser, digamos, tomo las tres grandes religiones del texto, podría ser de otra manera. Se va a tomar forma a través de algún lenguaje que es más bien poético, que es más bien... Cuando yo hablo de la cara más narcisista, más simbólica, más real, ya me remito a un lenguaje estrictamente psicoanalítico. Sí, sí, sí. Ya ahí es para diferenciarlo nada más. Pero la radicalidad de esto tiene que ver con que, precisamente, con que en ese momento es donde captamos sobre nuestro cuerpo esa desnudez radical, y ahí hay una palabra que surge de nosotros, en nosotros, pero que viene de otro, y bueno, va a ir tomando forma, y que va a ser comunitaria además. Porque el que sea singular no quiere decir que sea individual, porque en el ser humano no hay nada individual. No. Singular sí, pero Sí. no somos individuos, estamos divididos y somos con el otro, ¿no? Como decía Pablo, lo de subir. A ver, mi maestro en psiquiatría fue Jorge Saurí. Él decía, la personalización es ser siendo con el otro en situación. Siendo. Claro. Ser siendo con el otro en situación. Con distintas maneras en que esto se encarna, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, Teresa. Pregunta. Hugo Almirón. Buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez. Doctor, yo quería más que nada preguntar el tema de las representaciones de Dios. O sea, porque las representaciones de Dios hablan de lo psicológico propiamente y hablan también de la relación que se establece con lo imaginario y con lo simbólico. Por supuesto que con lo real también, ¿no? Pero más que nada con lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Entonces, cuando uno se representa a un Dios que tiene un simbolismo donde hay proyecciones propias de la etapa infantil, por ejemplo, la relación con el padre y con la madre, si uno se representa a un Dios juez, un Dios castigador, entre comillas, un Dios exigente, tiene que ver un poco con esa representación de Dios que se deriva de eso imaginario, ¿no? De eso que ha sido simbólico, bueno, que ha sido primero imaginario, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede transformar esa representación de Dios que es una representación que transgrede? ¿Por qué? Porque produce violencia, ¿no? En una relación, porque produce agresión en una relación para ser transformada en una transgresión positiva. Muchas gracias, y es todo un mundo la pregunta, ¿no? Pero tratando de acotarla, diríamos, a ver, yo no lo veo tan distinto de lo que es el crecimiento personal en todas las áreas de la vida.
Porque en última instancia, la relación que tenemos con Dios, con el Dios singular con el que nos relacionamos, es equivalente a la relación que tenemos con nuestros semejantes. No, yo no lo veo como de otra manera. A ver, lo que en psicoanálisis, en una relación terapéutica, en un análisis, se llama transferencia, ese poner ahí, como lo estaba diciendo, eso que se proyecta, eso que, bueno, también en términos amplios es lo que va a ir apareciendo en las distintas situaciones con más menos, y no puede ser, me parece, de otra manera con Dios. Ahora, vayamos a esto. Esto abre como para cuestiones muy, muy interesantes. En función de esto, tenemos estudios en donde el centro está puesto más en las relaciones primarias con la madre, como para pensar en Dios, que una línea más junguiana sería más casi materna en la representación de Dios. Una línea más freudiana es la representación más paterna. A ver, participa tanto uno como otro, y eso es lo que tiene que ver al fin y al cabo con lo que hacemos. El mundo de la representación de Dios, no, yo no lo veo distinto del mundo de la representación, de otras representaciones. Ahora, sí va a ir tomando independencia si vamos haciendo este camino que fuimos conversando en esa apertura y en poder aceptar el lugar del enigma. Porque ahí ya rompe la representación. A ver, la experiencia mística es de silencio. Y la representación es puesta después cuando se relata la experiencia, no en el momento de la vivencia. A ver, en la misma experiencia de la oración del corazón que podemos haber tenido sin ser místicos. Es un ir despojándonos, y las representaciones ahí no es lo que importa, más bien van corriendo las sensaciones, las representaciones. ¿Por qué? Porque es el contacto con ese silencio y ese lugar de no palabra. Ahora, soportar eso implica haber madurado mucho. A ver, en los textos de psicología de la religión también nosotros hay toda una psicología evolutiva al respecto. Al punto se habla de una fe infantil, una fe adolescente en crisis, una fe adulta y una fe madura, que en términos de psicología evolutiva coincide más o menos con las mismas modalidades de lo que es el desarrollo de una persona. En psicoanálisis, ese tipo de psicología igual no lo creemos demasiado, porque Freud nos mostró que lo inconsciente es atemporal. Y entonces, como lo inconsciente no opera el principio de no contradicción, creo que tiene más que ver con lo que aparece en el lugar de la experiencia religiosa, y puede hacer ruptura y ayudar incluso a madurar en cualquier momento de la vida. Por supuesto que no va a ser igual en un niño que en un adolescente que en un adulto, pero ya más o menos en un adulto puede generar rupturas y aperturas que son importantísimas. Ahora, insisto, siempre lo digo con la imagen más mística, siempre es atravesando un desierto, o la noche del alma, siempre es, con esto que yo decía en otra terminología, es el lugar de la desnudez del dolor de existir. Y soportar eso no es fácil. No sé si lo piensas. Sí, le agradezco. Yo creo que el salto al totalmente otro, o sea, al salir un poco del narcisismo, del yo, aunque nunca, es verdad que nunca uno sale de su narcisismo, ¿no? Sobre todo el narcisismo sano, me parece a mí que es importante ese salto que se realiza, creo yo, esa es mi duda, desde lo real. A ver, yo le diría que entender por lo real es una cuestión bastante complicada. ¿Está diciéndolo en el sentido lacaniano o en sentido, por ejemplo, como lo No, toma su libro? lacaniano, en sentido En sentido lacaniano. Sí. A ver, lo real, lo digo en terminología difícil, pero en principio, entra en el lugar de la imposibilidad, o sea, lo que no cesa de no escribirse. Para que ese salto se dé y quede una inscripción, esa imposible tiene que ser contingente, tiene que cesar de no escribirse.
Por lo tanto, en el momento de la contingencia, ya es haber aprehendido algo en lo real. En lo real hay una verdad, pero no tenemos una verdad de lo real. Podemos tener un saber en lo real, pero no de lo real. Y yo así ubico la experiencia en relación al enigma, que es una experiencia que puede tenerla alguien que no sabe que es religioso. Pero para mí ya eso es una experiencia religiosa en este sentido que lo decimos. Disculpen el resto que por ahí de Lacan no entiende, pero para que pueda hacerlo, digo de otra manera. A ver, le estamos llamando acá real a aquello que es inaprehensible, que intuimos de su existencia y por eso intentamos ponerle imágenes, representaciones, palabras, discursos, pero que nuestro discurso nunca llega a aprehender en plenitud eso que en la experiencia captamos. Lo digo con una experiencia de la vida cotidiana. Vimos una película que nos maravilló y entonces queremos contársela a otros. Y llega un momento en que le decimos tenés que ir a verla. Porque no hay representaciones como para dar cuenta de eso vivido. Ese registro de eso vivido es ese real. Cuando eso es en ese orden de lo religioso, eso no, tampoco tiene representación. Ahora, como es una experiencia compartida y necesitamos para sostenernos que haya un orden simbólico, y bueno, necesitamos de alguna manera, por eso son importantes las imágenes, los ritos, ¿no? Pero en lo singular tiene algo más hondo que va más allá de eso. Yo al menos lo entiendo así. Por eso es eso totalmente otro. Gracias. Bueno. Lindo, ¿eh? Se va armando. Pero bueno, no tenemos toda la noche, así que vamos a ir dejando por aquí. No sé si yo lo vi que está el padre Gustavo Boquín por allí. No sé si ahora está presente justo, o si justo tuvo que ir a algún lado para que nos diga unas palabras finales. Bueno, parece que ha tenido otra cosa que hacer. Ahí está. Está Gustavo. Bueno, te doy la palabra, Gustavo, para poder ir cerrando este encuentro tan fructífero. Bueno, muchas gracias también, Manuel, por tu exposición, y le pedimos al Señor que ciertamente derrame su espíritu sobre todos nosotros para que integralmente podamos justamente crecer en estos ámbitos que tocan lo humano, ¿no? Hacen a nuestra experiencia vital, como es lo religioso, lo psicológico, los vínculos, las experiencias que vamos viviendo. Y que le pedimos al Señor y que nos conceda a todos el don de seguir creciendo y caminando, ¿no? Si hay una noción que siempre está en el mundo religioso es la de la peregrinación, ¿no? La subida a la montaña. Por lo tanto, siempre estamos peregrinando, ¿no? Siempre estamos en camino, aún afirmando conceptos como el credo de cada espiritualidad, de cada religiosidad. Sin embargo, siempre estamos ahondando porque justamente ese, como decía Juan Manuel recién, ese gran enigma que hace a nuestro fundamento y a nuestro término, a nuestra meta, es el que nos hace caminar, siempre andar, buscar, conocerlo cada vez más y experimentarlo más. Así que muchas gracias y que el buen Señor, que es amor, nos bendiga y nos acompañe. Amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Rubio. Y bueno, quedamos invitados para la siguiente charla también el 27 de octubre, que es el aspecto más teológico, ya ahí con el doctor presbítero Gerardo Sodin. Así que bueno, quedamos en vilo para la próxima. Realmente han sido dos charlas de mucha profundidad y que nos han tocado en la experiencia más honda de nuestro ser, ¿no? Que es el encuentro con el fundamento de nuestra vida.
Así que bueno, muchas gracias. Y estamos en contacto. Esto queda grabado, está grabada la primera también, está subida en el micrositio, una vez que la podamos editar un poco, la subiremos también, para poder compartirla. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a vos, y muchas gracias por todo lo que fueron generando. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias.